Alemania pierde la guerra, los soviéticos llegan. ¿Qué pasa después? ¿Los Venga. aliados, la división de la ciudad? Bien, como dices, Alemania pierde la guerra, los alemanes lo llaman Stunde Null, la hora cero, con más bajo no se puede quedar, la ciudad es el país devastado, millones de prisioneros de guerra, los aliados se han dado cuenta, el mundo se ha dado cuenta de lo que fue el sistema de campos de concentración, trabajo, exterminio, los guetos, ¿no? Los países del centro y el este de Europa absolutamente devastados, expoliados, todos los países de Europa y Estados Unidos y tal, odiando a los alemanes en todas las películas desde ese momento en el futuro hasta hoy en día todos los malos tienen acento alemán. Y cuando pensamos en Alemania lo primero que pensamos es el Holocausto, o sea, peor imposible. Alemania queda ocupada, ¿no? Los soviéticos conquistan Berlín, Berlín queda destrozado, como dijimos, y se reúnen en esta ciudad tan bonita que te dije llamada Potsdam, los tres grandes, Joseph Stalin, ¿no? Truman, ¿no? Después, bueno, Churchill, después Clement Attlee, que se van a reunir ahí para decir qué hacemos con los alemanes. Es la segunda vez que hacen esto y cómo reordenamos Europa para que no vuelva a pasar esto, donde países grandes se meten en los asuntos de países más pequeños por sus minorías, diciendo que tengo que defender a mis minorías en otros países, o sea que voy a invadir y no hay soberanía y bla, 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 bla. Bueno, pues en ese momento se firmó que Alemania dejaría de existir. Se había firmado un documento llamado el Plan Morgenthau, desindustrializarlo, convertir a Alemania en pequeños estaditos con un idioma y cultura parecidos, pero sin un Estado encima que los controlase y los aunase a todos, quitarle todas las fábricas armamentísticas de industria pesada y la zona carbonífera para que Alemania nunca más sea un peligro. Se intuía que esto iba a causar una hambruna terrible, desestructurar Alemania, pero se entendía que, bueno, pues no haber empezado dos guerras y haber perdido dos. Bien, por vicisitudes del destino, por la Guerra Fría, los antiguos aliados del este y del oeste, la Unión Soviética respecto, ¿no?, a Estados Unidos y la Unión Soviética, y el Imperio Británico, el Reino Unido, disculpa, empiezan a encontrarse ideológicamente enfrentados. Y Alemania se convierte en el campo de batalla. Entonces, de repente, en vez de verlo como el enemigo a batir, Alemania se le empieza a ver como un activo, un país que industrialmente podía levantarse rápidamente, producir, defenderse, reconstruir la economía de su lado del continente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente se dio cuenta, bueno, especialmente Estados Unidos empujó y el Reino Unido para crear una Alemania federal, un país bajo su control y su tutela. Francia, obviamente Francia, dijo que ni de coña. Pero bueno, al final Francia tuvo que acceder a ello porque pues, todos dependíamos del Plan Marshall, de reconstrucción y trigo y tal. Bueno, al final se queda un país tutelado, con capital en Bonn, porque Berlín quedaba más allá de la zona de ocupación, ¿no?, donde se dividían las dos zonas de ocupación. Creamos una Alemania capitalista, democrática, aunque tutelada, con capital en Bonn, llamada la República Federal Alemana, y al otro lado tenemos la República Democrática de Alemania, que será la Alemania comunista vinculada a la Unión Soviética, donde se empieza a instaurar muy rápidamente un Estado totalitario con un semblante de democracia popular, de que se puede votar, hay otros partidos, pero realmente era una dictadura comunista, pues como otra cualquiera. No eran iguales de grande. Alemania del Este, o Alemania comunista o Alemania democrática, empezó con muchas más desventajas, ¿no? Un cuarto de su población creo que eran todos refugiados alemanes del Este, que venían con una mano delante y otra detrás, era la parte de Alemania que tal vez no tenía suficiente carbón para reconstruirse, bueno, todo tipo de problemas, además de que Estados Unidos pudo reconstruir con el Plan Marshall lo que no pudo hacer la Unión Soviética con el Plan Molotov. Alemania federal, la parte capitalista, se levanta como un cohete, es lo que llamamos famosamente el milagro económico alemán, que es parte del milagro económico europeo. Empezamos desde el 52 a unirnos los países europeos porque entendemos que somos demasiado pequeños para el mundo y hay que unirse para que haya paz, y por aquellas fronteras por donde pasa, ¿no?, un comercio, no pasan tanques, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se empieza a crear este incipiente Estado europeo, aglomeración europea, capitalismo, democracia, se levanta económicamente, empiezan a caer hacia los lados las inclinaciones, las opciones radicales de derechas, radicales de izquierdas, pero en el este una dictadura terrible, campos de concentración, desaparecidos, tortura, gente, ¿no?, gulags, bueno, gulags eran mandados a la Unión Soviética, algunos que buscaba la Unión Soviética, y ese país rápidamente se dio cuenta que no iba a aguantar, porque se le iba la gente.
ingenieros médicos, tal, se le iban. Entonces, al final... Una pregunta, Rafa, perdona por interrumpir. Dale, 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 ¿La dale. división de la ciudad de Berlín fue a la vez que la división del país? No, buena pregunta. Vale, vale. La división de todo el continente europeo es en el 52. El telón de acero, lo que en Hispanoamérica llaman la cortina de hierro, que divide toda Europa de norte a sur. Lo que pasa es que Berlín, como quedaba ya dentro de la parte comunista, no estaba en la frontera, o sea que no lo podías dividir de norte a sur, sino que como estaba metido dentro tenías que rodearlo de un muro. Eso se hace a partir del 61. Entiende Berlín como una isla, como dijo Kennedy, una isla de democracia rodeado de un mar de comunismo. Entonces, técnicamente la gente no saltaba o salía a Berlín Occidental, técnicamente la gente se metía adentro y desde ahí podía agarrar un vuelo y largarse. Entonces, Berlín Occidental se quedó como la horna en el zapato de la Alemania comunista y la Unión Soviética, una ciudad totalmente imposible de defender, alejada de todo, todavía reventada por los bombardeos, donde nadie quería vivir por estar rodeado del ejército rojo. Eso hace que también se convierta en la zona donde viene gente a vivir que quiere vivir una vida diferente, porque como nadie quiere vivir, hay casas, hay pisos vacíos. Entonces se va ahí, por ejemplo, el colectivo LGTBI es la única zona donde pueden vivir libremente. Hay muchas casas por ocupar, quién sabe dónde vivo. Hombres que querían evitar la mili podían irse a vivir a Berlín para perderse. Se quedó gente mayor, empezaron a entrar inmigrantes extranjeros, ¿no? Para trabajar. Jóvenes que querían estudiar gratis, pues, y tenían muchas ayudas por estudiar en Berlín. Era muy barato vivir porque había muchas ayudas y como no vivía mucha gente y había más pisos, pues claro, era como fácil vivir casi gratis. Pocos impuestos, todo tipo de ayudas. Entonces, una ciudad totalmente subsidiada, Berlín Occidental, no así Berlín Oriental, que era pues, la capital de una dictadura totalitaria de izquierdas que encerró a su población. Eso hace que Berlín, creo que lo estás viendo, empieza a manejarse diferente. En un lugar, mucha libertad y gente pues, de colectivos marginados, extranjeros, tal, no sé qué, tal, y esto, y mucha ocupación, y el otro lado, una dictadura totalitaria. Esto será así hasta 1989, cuando cae el muro, el 9 de noviembre, y esto de la caída del muro es de repente, se lo podemos preguntar a nuestros padres. Nadie dice, uy, es que se veía ya desde hace meses. No, eso de repente cayó el muro. Entonces mucha gente huyó del este de Berlín al oeste o ya a Alemania capitalista y se quedó gran parte de Berlín Oriental vacío. El muro que donde moría gente hasta hace unas horas se cayó y la gente pasó. Entonces quedaron cientos de miles de casas vacías en Berlín Este y entró mucha gente, estudiantes, extranjeros, gente que quería vivir la vida y como no había Estado, no había policía, nadie sabía quién vivía dónde, tal, todos extranjeros, nadie hablaba alemán, ahí nació la música de la libertad. No es que naciera ahí, pero llegó y impregnó fácil, que es el techno, donde no hay letra, no hay un estilo de baile, no hay un tipo de baile, somos todos pobres, no hay que vestir muy tal. Es una música que solo tienes que cerrar los ojos y sabes bailarlo. Entonces, de ahí llegamos a esta Berlín loquísima de los años 90, la larga noche de los 90, ¿no? El Y boom, claro, ¿no? Después de la caída del muro. sí, gran parte de ello. Ya existía en Berlín Occidental una parte de ello, pero en cuanto cae el muro, claro, aquello se convierte en la apoteosis. Pero también Alemania dice, pues ya no hay muro, te dejamos de subsidiar todo. Y claro, una ciudad que estuvo dividida, que tenía varios aeropuertos, o sea, todo lo multiplicado porque hay más de una ciudad, de repente todo eso sin industria tenía que gestionarlo y no podía. Y entonces empieza a venir abajo económicamente por falta de subsidios, por eso se llama la ciudad subsidiada, por eso la frase promocional es pobre, pero sexy. Vale, vale, vale. Y bueno, si volvemos otra vez, nos retrotraemos otra vez a cuando se levanta el muro, ¿vale? Esto es como dicen que fue de la noche a la mañana, separó a familias o hubo tiempos de prórroga, digamos. Sí, a ver, Porque me puede, parece una jugada muy sucia hacerlo. bueno, es sucísima porque de hecho si lo diré, el dictador Walter Ulbricht de Alemania del Este, el 15 de junio, juró y perjuró ante las cámaras que no había ninguna intención de construir un muro en Berlín. Obviamente el plan ya estaba hecho, requete firmado, todo el material preparándose y claro, y se puso, ¿no? De un día de agosto, de sábado a domingo, cuando la gente está durmiendo, de repente por la noche, a altas horas de la noche, ¿no? Se empieza a poner alambre de espino y cortar y sí, claro, la gente no lo sabía, aunque cuando tú lees historias de gente, como que puedes notar que mucha gente lo intuía. De hecho, hay una expresión en alemán que es el miedo a ser el último que pasa por la puerta.
Cuanta más gente empieza a salir, más gente dice, uy, hay que salir ya. Más gente dice, uy, hay que salir ya. ¿Me entiendes, no? Sí, Entonces se totalmente. puso el muro y efectivamente dividió a gente. Una pareja que estaba a un lado, la familia, los amigos, la universidad. Entonces fue muy complicado. Mucha gente dejó de ver a familia durante un tiempo. Hay gente que tardó menos, hay gente que tardó mucho, mucho, mucho tiempo en no volver a ver a sus familias. Y gente murió sin volver a ver a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a compañeros de trabajo, a la pareja, yo qué sé. Entonces, claro, ¿cómo son los berlineses más mayores de fríos y de ¿no? esta sospecha y esta forma de ver la vida? Sí, tal vez de haber vivido esto hasta hace 35 años, yo hubiese sido bastante parecido, pero bueno, lo que quiero que quede claro en esta conversación es que el muro no lo pone en los dos lados. El muro lo pone el lado del que se estaba escapando la gente porque no funcionaba correctamente y había represión generalizada, que era la parte comunista. Yo sé que digo esto y tal vez alguien me escuche y diga, ya, pero hubo represión porque había que reprimir a la gente para construir un mundo mejor. Bueno, pero, o sea, entonces tus ideas valen más que las demás. Hay que reprimir a otra gente para que tus ideales, lo que tú crees que es el mundo mejor, valga la pena. O sea, para llegar a la utopía no podemos, no todo vale. Los fines no justifican los medios. Y esto es una cosa que pasa en el tour del muro de Berlín, la Guerra Fría, de vez en cuando, más que de vez en cuando, te llega una persona y te dice, o sea, que los Estados Unidos, perfecto. ¿Cuándo he dicho eso? Lo que Sí. estás intentando decir que las dictaduras de derecha son buenas. ¿Pero cuándo he dicho yo esto? Mm. Bueno, pero estás diciendo que el comunismo es malo. Bueno, pero escucha, Es te estoy que diciendo lo que pasó en la historia y de pues dónde un huyó la hecho gente concreto, levantar un muro y prohibir a la a gente metrallar a su transitar población. Sí, libremente es un hecho, sí, eso es. objetivamente está Bueno, mal. No. ahí entendiendo lo que ya yo les explico quién puso el muro y por qué lo pusieron y cuáles fueron sus razonamientos y cuál fue como lo llamó una parte y la otra, ¿no? Entonces que saquen sus propias conclusiones. Yo creo que queda claro que un Estado que tiene que encerrar a su población a punta de pistola, tal vez es un tipo de Estado que no debería existir. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, el gran mito del muro, escapar del muro, ¿no? Es evitar que entren Sí, en yo una creo que zona sí. que tenían fácil salida desde ahí. Había aeropuerto, había... Bueno, una vez estuvieses en Berlín Occidental, te lo facilitaba el gobierno bastante, o tus familiares te ponían en un avión, volabas por encima de la otra Alemania y te ibas a Alemania, donde había centros de refugiados enormes, por cierto, algunos en antiguos campos de concentración durante un tiempo, campos de refugiados, claro, porque había que, ¿dónde metemos a estas miles de personas? Cientos de miles de personas. ¿Dónde, claro, y dónde se necesitan ingenieros? Entonces, mucha gente, curiosamente, en Alemania les pregunto, ¿de dónde eres? De Colonia. Y dices, bueno, y toda la familia en Colonia de toda la vida. Y dicen, no. Mi familia llegó en los 50 o en los 60. Nosotros somos yo qué sé, más allá del Elba. O somos de Berlín Oriental. O somos de Dresden. O sea, que ellos llegaron en ese momento y se fueron. Eh, y esto hace que Berlín también sea un poco un mosaico también los extranjeros iban llegando para trabajar en la industria alemana y les decían, necesitamos trabajadores aquí, no sé cuántos miles de turcos hay, sirios hay, españoles, italianos, es un país bastante multiculti, en parte debido a esto, ¿no? Después de la guerra pues, se faltaban hombres para reconstruir y para trabajar. Mm. Y dentro de... había pasos para pasar el muro. El más famoso es el Checkpoint Charlie. Eh, Obviamente. el Checkpoint Charlie que era manejado por Estados Unidos. Eh, Sí, pero falta una parte de la respuesta. Sí, manejado por Estados Unidos por un lado del checkpoint, que es un paso fronterizo, al otro está la Unión Soviética. O sea que lo que quiero que entienda la gente es el lugar donde se están viendo todos los días tropas soviéticas y tropas estadounidenses. Al principio como amigos, como aliados, después de la guerra rápidamente como antagonistas, como rivales y luego como enemigos. Hubo varios escapes por Checkpoint Charlie. De hecho, tengo una sorpresa buena para los hispanohablantes cuando llegamos a Checkpoint Charlie en el Tour, que hay un monumento ahí precioso que todos conocen, aunque no lo conozcan, aunque piensen que no. Lo importante es que ahí, si iba a liarse algo en el mundo, iba a ocurrir ahí. Checkpoint Charlie es famoso no por ser el único checkpoint, de hecho se llama Checkpoint Charlie. Charlie es 3, ¿no? Alfa Bravo Charlie es el tercero. Había muchos, ¿no? Y Checkpoint Charlie solo era el tercero. Lo importante es que ahí hubo un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, provocado en gran parte por Alemania comunista, que en 1961, unos meses después de ponerse el muro, casi devino en la Tercera Guerra Mundial.
en el final de la historia de Europa tal y como la conocemos y todo, otra vez, como siempre, en Berlín, en Alemania, ¿no? Entonces el sitio es muy importante porque, bueno, pues después de lo que pasó ahí, Checkpoint Charlie fue un lugar donde visitaban los presidentes de Estados Unidos y a veces los líderes soviéticos para mostrar que ellos estaban con su Alemania. Yo protejo la Alemania comunista por parte de la Unión Soviética, yo protejo a Alemania capitalista por parte de los Estados Unidos. Era un poco el flashpoint de la Guerra Fría. De hecho, cuando ves un documental de la Guerra Fría, la mitad de ellos te muestran Checkpoint Charlie. En algún momento, puff, de repente Checkpoint Charlie, el enfrentamiento de Checkpoint Charlie. Siempre justo cuando estén hablando, un poco antes de que hablen de la crisis de los misiles de Cuba. Es un, sí, enclave histórico de la Guerra Fría, vamos. Importantísimo, sí. Y pasas Sí, sí. por Berlín, te tienes que hacer la foto de rigor con el Sí, casquito, ¿no? sí, sí, hay que hacerse la foto. Tristemente, odioso, espero que esto no le mate a nadie, pero bueno, el edificio que está ahí en Sin es una réplica, está lleno de turistas, incluso de carteristas. Es la única parte de Berlín donde hay que tener un ojo. Vale. Y luego en tu Instagram, que por cierto vuelvo a recomendar que lo siga la gente, es el mismo que pone arroba Rafa Rafael. Berlin Tours. Pues Rafa sí. Berlin Tours, sí, sí. A los interesados en turismo en Alemania, Berlín, historia en general, pues que sigan a Eso es. Rafa.